número 596. ¿Qué significa no nos dejes caer en la tentación? Pedimos a Dios Padre que no nos deje solos y a merced de la tentación. Pedimos al Espíritu saber discernir, por una parte, entre la prueba, que nos hace crecer en el bien, y la tentación, que conduce al pecado y a la muerte. Y por otra parte, entre ser tentado y consentir en la tentación. Esta tentación nos une a Jesús, que ha vencido la tentación con su oración. Pedimos la gracia de la vigilancia y de la perseverancia final. No nos dejes caer en la tentación. Es la petición sexta del Padre Nuestro. Entre las 7 peticiones, la petición sexta. En primer lugar, decir que es la formulación que tiene en el original evangélico, tal y como ha sido recogida, es de difícil traducción. A veces existen expresiones de difícil traducción, porque entre otras cosas el Señor habló en arameo y los evangelios están formulados en griego. Y entonces, bueno, démonos cuenta de que no es sencillo, ¿no? Entonces, cuando San Jerónimo, que hizo una gran, inmensa, ¿no?, maravillosa obra de traducir los evangelios al latín, en la Vulgata, en la que fue pues, la Biblia que durante tantísimos siglos, ¿no?, acompañó a la Iglesia, tradujo esta petición, et nennos inducas in tentationem. Claro que si lo tradujésemos literalmente sería, no nos metas en la tentación. Claro, podría ser bien entendido, pero obviamente de aquí podría generarse una confusión, como si resulta que Dios fuese el que nos mete en la tentación, que Dios nos lleva a la tentación, lo cual obviamente sería un error. De hecho, en la carta a Santiago, en el capítulo 1, versículo 13, se dice explícitamente: cuando seas tentado, no pienses que Dios es el que te tienta, rechaza tal cosa, ¿no? Entonces, pedagógicamente la Iglesia, para entender bien esta expresión, lo tradujo con esta fórmula, ¿no? No nos dejes caer en la tentación, que obviamente es también una comprensión mucho más, digamos, ya enfocada, ¿no?, de la intencionalidad que tiene Jesús en esa petición. ¿Qué quiere decir, por lo tanto, no nos dejes caer en tentación? O ese ne nos inducas in tentationem. Quiere decir que, en primer lugar, Jesús no nos deje solos. No nos deje solos. Yo contigo en la tentación, en medio del campo de la batalla, yo solo no me dejes, quiero estar contigo. Jesús se hizo semejante a nosotros, asumió la condición humana, asumió tantas situaciones como son el cansancio, como son las decepciones, como son las noches oscuras, como son la tentación. Se hizo semejante a nosotros en todo menos en el pecado. Incluso la tentación, fijaros, que es como el límite máximo, en el que Jesús asume la condición humana. Él tomó de nosotros, ¿no?, en nuestra condición humana, esa experiencia de fragilidad, de lo que supone ser tentado, para que nosotros podamos recibir de Él la gracia de poder salir victoriosos, ¿no?, en el momento de la tentación. Y entonces, ¿cómo nos da Él su gracia para vencer en la tentación? Bueno, aquí nos lo explica con mucha belleza, ¿no?, y mucha precisión, yo creo que este punto del catecismo. En primer lugar, dándonos la capacidad de discernir lo que es prueba, porque también en la tentación hay una prueba en la que Dios quiere que crezcamos. Dios permite las tentaciones por lo que en ellas hay de prueba, de lugar en el que se nos da la oportunidad de luchar contra el mal para así crecer en el bien. Entonces hay que discernir para acoger la prueba como un lugar de crecimiento, pero rechazar la tentación como sugerencia para apartarnos de Dios, ¿no? Fijaros un texto de Orígenes que ilumina mucho este aspecto. En algo la tentación es buena. Todos menos Dios ignoran lo que nuestra alma ha recibido, incluso nosotros mismos lo ignoramos. Pero la tentación lo manifiesta,
lo pone al manifiesto para enseñarnos a conocerlo y así descubrirnos nuestra miseria y obligarnos a dar gracias por los bienes que la tentación nos ha manifestado. O sea, que la tentación a veces nos pone al descubierto muchas cosas que nosotros no estamos siendo conscientes de ellas, de cómo Dios nos sostiene, de cómo existe también una estrategia del maligno para apartarnos del bien. O sea, que dice, en algo la tentación es buena. Por lo tanto, discernamos lo que la tentación tiene de prueba de Dios para que crezcamos, de la seducción a la que no tenemos que ceder. También es importante discernir y distinguir entre ser tentado y consentir en la tentación. Ser tentado no es malo. El problema está cuando uno consiente en la tentación. Y el Señor nos enseñó a no jugar con la tentación, a no consentir, a no entrar en diálogo con ella. El Papa Francisco suele repetir mucho la expresión: con el diablo no se dialoga, no se negocia, no se puede llegar a puntos intermedios, no. Sencillamente no tenemos que entrar en diálogo, sino cortar radicalmente, no ponernos en situación de tentación innecesariamente, no jugar a la tentación. Una cosa es que la tentación sobrevenga y otra cosa es que yo la busque indebidamente porque estoy sirviendo a dos señores y estoy en una tesitura en la que no debiera de haberme puesto. Y sobre todo, Jesús nos enseña la vigilancia. Velad y orad para no caer en tentación. Fijaros, es una expresión contundente. Velad y orad para no caer en la tentación, porque el espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Desde la debilidad de nuestra carne, inexorablemente caeremos en la tentación. Pero con la fuerza del Espíritu, con la fuerza de Jesucristo, saldremos victoriosos de ella, incluso habiendo crecido en virtud. Que tal es el plan de Dios, ¿no? De que el hombre crezca en toda situación y en toda circunstancia.